Hola Alejandro, ¿cómo estás? León, qué gusto. Aquí disfrutando de una semana de relajo deportivo. Hay otras tensiones, pero sin Fórmula 1. Pero es una lata un domingo sin Fórmula Uno. Seamos claros, nos acostumbramos cuando hay carrera toda la semana y tenemos mucha entretención con eso, porque son 2 horas de carrera más todos los preámbulos y los prolegómenos posteriores y todo. La verdad las cosas que se hace muy entretenido. Bueno, digamos que entre otras cosas ya hay mucho de proyecto de lo que va a ser el 2026, hay mucho tema y paño por cortar, ya tendremos una sorpresa para nuestros suscriptores y nuestros seguidores que en la medida que vayan creciendo se van a enterar de muchas cosas, así que vamos teniendo el optimismo que necesitamos para llevar adelante esto que lo hacemos con muchas ganas, ¿eh? Bueno, yo creo que lo más importante y donde hay que, por respeto a lo realizado por Norris, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es lo que hizo Norris en esta última carrera y que de alguna manera se ha venido repitiendo. Yo en algún momento, Alejandro, hice presente el tema de la mentalidad, el tema de la concentración, de todas las cosas que estaban sucediendo en la cabeza de los pilotos, de qué manera influía, yo te lo consulté a ti y todo lo demás. Tú como ingeniero civil mecánico no entras mucho en ese terreno, pero yo sí creo tener la sensibilidad de darme cuenta que ahí hay un factor deportivo y yo como deportista de alto rendimiento en alguna oportunidad de mi vida, en el tenis que no tiene nada que ver, le doy una especial importancia al tema mental. Y yo creo que aquí se acaba de demostrar que Norris sí fue capaz de mentalizarse de tal forma de hacer las cosas bien y sin volver a repetir errores que parecían hasta infantiles y que nos quitó la confianza del talento que tú me hiciste ver hace muchísimo tiempo el talento de Norris, yo le tenía mucha fe y habíamos perdido un poquito la fe. Sin embargo, al que sí lo afectó fue a Piastri. ¿Por qué no nos hablas de eso, de lo que fue técnicamente el triunfo de Norris? Bueno, sin duda que Norris hizo una carrera perfecta en el momento perfecto. O sea, esta carrera era una bisagra de cara al campeonato eh, y él cosechó todo lo que se podía, además dominando a sus rivales desde las clasificaciones. De verdad que fue el libreto ideal para lo que queda campeonato desde el punto de vista de Lando Norris. No Mascuris, que es un piloto rápido que es uno de los protagonistas del campeonato. Si el punto es que la presión lo había afectado, cometió errores, tuvo además la mala suerte de una falla de motor, la única falla de motor que ha habido en el año le tocó a él, pero creo que se repuso bien y está aprovechando un bajón anímico de Piastri que yo no sé cuánto sea responsabilidad de Piastri y cuánto sea responsabilidad del equipo, que definitivamente muestra una preferencia por Norris apreciable y que eso sin duda repercute en la actitud que tiene Piastri. Entonces, ambas cosas se suman y ahora entonces surge como el gran candidato Norris porque pasa a depender de él. Hasta ahora las cosas dependían de tercero, ahora depende de Norris. Si Norris es capaz de controlar a Piastri básicamente, Verstappen quedó muy lejos. El campeonato debería ser para él, así que creo que vamos a tener unas carreras muy competitivas. Y lo otro que Piastri no se va a quedar así nomás, o sea, yo aliento la esperanza de que él se recupere anímicamente, que deje de pensar en ser un buen muchacho y que empiece a atacar. Él le ha perdonado la vida un par de veces a Norris en algunas maniobras, cosa que no ha hecho Norris con él, y creo que ya no más en ese sentido. La próxima vez que se toquen puede salir mal parado Norris y ahí el campeonato se da vuelta, porque uno de los dos que abandone o el campeonato se define o se vuelve a quedar al rojo. O sea, si abandona Norris y suma Piastri, el campeonato vuelve a quedar al rojo. Y si abandona, Sí,
Se abandona a Piastri y gana Norris y el campeonato se define. Antes de entrar en las estadísticas y en las calculadoras de las cuales los chilenos somos expertos, porque siempre estamos sacando la calculadora con la selección chilena, tú con Audax Italiano, yo con la Universidad de Chile, etcétera. Bueno, pero vamos a una cosa puntual. Aquí lo que sucedió es que se nos dio vuelta la tortilla entre Piastri y Norris, porque la verdad las cosas es que hubo un momento en que Piastri nos convenció. El australiano hizo un trabajo de joyería para convencernos de que venía derecho a ser campeón del mundo y que realmente había dejado en la sombra a Norris. Después entramos en teorías conspirativas, que se fue, pero una corrida tremenda con respecto a la teoría conspirativa. Lo acabas de mencionar como un hecho más bien formal de que había una cierta preferencia del equipo hacia Norris, pero ya no hablaste de teorías conspirativas y tampoco pusiste en sospecha que ahí algo estaba sucediendo. Yo creo que la tecnología que tienes hoy día, tú estarías en condiciones de decir que un equipo podría afectar a un piloto de manera profesa. Bueno, a ver, no tan así, pero hay un dato duro que claramente marca un antes y un después. Cuando se equivoca el equipo en Monza y queda adelante Piastri, con lo cual iba a sumar unos puntos súper definitorios de cara al campeonato, y Piastri estaba en ese minuto por delante de Norris, y el equipo le da instrucciones a Piastri de que deje pasar a Norris. Ese, para mi gusto, es el momento clave, el momento bisagra de la situación, porque no solamente le quitaron puntos a Piastri, sino que le dieron más puntos a Norris y por lo mismo mejoró su posición de cara al campeonato, sino que fue una señal clara de que, aunque ellos digan que no, hay un piloto que es privilegiado dentro del equipo y otro que no. Y ese definitivamente es Norris, porque ¿por qué sacrificaron a Piastri por un error del equipo? O sea, yo no creo que por un error del equipo hubieran hecho lo inverso. No creo. Entonces, a partir de ahí se nos derrumba Piastri, a partir de ese minuto. Y él lo ha declarado además, que ese minuto fue un momento súper desmoralizador, porque él venía haciendo todo bien, esa carrera no la podían ganar, pero estaban segundo y tercero, y si se equivoca el equipo, será un problema del equipo, pero esa llamada, vaya a saber uno qué acuerdos contractuales tienen, porque esa llamada debe estar cubierta por el contrato, o sea, debe haber alguna cláusula de que ante situaciones como esta, el equipo puede dar instrucción de invertir posiciones, pero que no fue lindo, que afectó anímicamente a Piastri, mucho más allá de lo que se hubiera pensado, porque no solamente ahora no está siendo competitivo en carrera, más grave es que no es competitivo en clasificación. Piastri ha terminado quinto, cuarto, porque larga quinto y cuarto, o sea, cuando estábamos acostumbrados a que largara en primera fila. Es ahí donde yo creo que está la debilidad mayor de Piastri, no en carrera, está clasificando mal. Bueno, entramos con las estadísticas a propósito de esto. Recordemos que en este momento Norris tiene 390 puntos, con una diferencia de 24 puntos, le siguen Piastri con 366 y después Max con 341, es decir, con una diferencia de 49 puntos, considerando que quedan 83 puntos en juego en las tres carreras que siguen. ¿Qué opinión te merece eso, Alejandro? Por eso mismo es que las posibilidades de Verstappen se diluyeron bastante. Tendría que pasar cosas muy inesperadas, muy poco habituales para que mantuviera opción. Pero lo que sí, la lucha entre los dos de McLaren está abierta. Como digo, los 24 puntos son importantes porque con una carrera que gane uno y abandone el otro, se invierte la posición. No es relevante. Él podría en la próxima carrera cambiar el puntero. Cuando la ventaja sea más de 25 puntos, ahí ya necesita 2 carreras para cambiar el puntero. Y la próxima probablemente puede aclarar las cosas. Si suma Norris y no suma Piastri, el campeonato prácticamente va a estar definido. Si Piastri le descuenta una cantidad importante de puntos a Norris, el campeonato va a quedar abierto. Entre ellos, tendrían que abandonar los McLaren para que Verstappen pueda volver a entreverarse. Yo creo que con lo de Brasil,
que fue que fue el lugar donde le permitió el año pasado timbrar su campeonato. Este año en Brasil definitivamente se entregó la opción. No sumó prácticamente nada, ni en la sprint, ni en la carrera importante. Sobre todo frente a sus rivales. Si por último hubiera salido tercero, pero no hubieran ganado los dos McLaren, o no hubiera ganado Norris en rigor, las cosas serían distintas. Pero ganando Norris, Verstappen no... A lo más podría haber mantenido la diferencia y perdió, se quedó más lejos de lo que estaba antes de llegar a Brasil. Para mí Brasil terminó con la opción de Verstappen, esa es mi impresión. Pese a que lo que hizo fue magistral de partir en el puesto 17 y subir al podio en el tercer lugar. Es que no vamos a descubrir a Verstappen, si ese es otro punto. O sea, y él hace genialidades con un auto que no está para estar donde él se mete, pero tuvo la fortuna además del choque de Piastri con Antonelli, que terminó pagando las consecuencias Leclerc, que abandonó. Al respecto de eso, un alcance. Mi impresión es que una vez más los comisarios están viendo no sé qué cosa, o están definitivamente atentando contra la parte deportiva de la Fórmula 1. O sea, la maniobra de Piastri es una maniobra de carrera absoluta. El que cierra el espacio es Antonelli. Piastri no se movió de la línea, no tenía más espacio. Y Antonelli el que cambia la trayectoria con un auto completamente al lado, no vengan que él tenía media rueda más adelante, más atrás. Estaban los tres paralelos, Piastri le cierra el paso Antonelli le cierra el paso a Piastri y termina Piastri con 10 segundos de penalización, o sea, ni siquiera 5, por maniobras mucho más agresivas y mucho más premeditadas. Les han dado 5 segundos y aquí le dieron 10 segundos, o sea, definitivamente para sacarlo de la opción de la carrera. Y otro detalle no menor, el equipo McLaren no dijo pío, no levantó la voz de decir que la penalización era injusta, que era mucho, ni fueron a hablar con los comisarios para discutir la penalización. Dijeron, los comisarios dicen eso, está bien, nosotros respetamos a los comisarios. ¿Por qué? Porque les vino de perilla que Piastri se fuera para atrás, porque así ya la lucha con Norris se debilita. Sí, no han sido muy sutiles para mostrar su favoritismo. Y definitivamente los comisarios de la federación siguen haciendo de la suya. Yo creo que la Fórmula 1 requiere, en ese sentido, una organización distinta, comisarios profesionales que sean los mismos en todos lados para que tengan los mismos criterios, lo mismo los directores de las pruebas. No puede una disciplina que mueve los recursos que mueve el volumen de comunicación que mueve, estar en manos de comisarios que improvisan y que cambian de opinión entre una semana y otra. Sí, mucho de eso. Bueno, te cambio de tema porque si no vamos a seguir hablando del pobre Piastri. No sé si se nota que me gusta más Piastri que Norris, pero bueno. Bueno, yo creo que no tienes por qué no tener un favorito, como es el caso mío, que le tenía tanta fe en esta carrera de Brasil a Ferrari. Y ahora te introduzco el tema final de este podcast, que es el tema de la crisis. Yo no es por nada, sí, pero yo te dije, al que hay que mirar es el convidado de piedra, aquí es Mercedes. Tienes razón. Y Antonelli se metió entre medio de los dos y fue responsable que Piastri se haya ido para atrás. No me vas a decir que apostabas a Antonelli, tú apostabas a Russell, no, a Mercedes. No a Antonelli. No, dije que Russell. No, dijiste Mercedes, sí es verdad. Dijiste Mercedes, pero lo de Antonelli fue una sorpresa. Y Russell terminó cuarto, o sea, también entreverado. O sea, Russell también le quitó punto a Piastri. Sí, podría decir. Incluso Russell pudiera haber tenido una mejor posición, es verdad. Bueno, entremos en lo que ya te anunciaba, que lo de Ferrari, digamos, realmente se está transformando en una crisis que hace mucho tiempo que no se venía tan crítica al extremo, digamos, que yo hacía mención de que históricamente solamente en 15 oportunidades a través de los 75 años de la Fórmula 1 Ferrari ha estado en el cuarto lugar del ranking por equipos, digamos, del campeonato del mundo. Cosa que dice de alguna manera que esta no es una situación habitual y por lo mismo está pasando. Yo voy a hacer presente lo siguiente para que lo comentemos. John Elkann
presidente de la Ferrari, dijo: los pilotos deben concentrarse en conducir y hablar menos. Y después, la Gaceta de los Sport, que es un medio importantísimo del deporte motor, y además local, tratándose de Italia, habla de que la pareja más cara de la historia no es capaz de ganar una carrera. O sea, de alguna manera esto retrata de cuerpo entero. Habría muchas otras menciones que yo te podría hacer, y te podría hacer comentarios de periodistas muy respetados y especializados en el mundo tuerca en Italia, que están hablando ya lo peor de Ferrari. ¿Qué opinión te merece? A ver, varias cosas. Primero, la pareja más cara o menos cara, está bien, puede ser la pareja más cara, pero eso no asegura que puedan ganar carrera si el auto no rinde o no está en condiciones. Estamos hablando de una categoría en que entre el primero y el décimo hay 3 décimas de diferencia, o sea, de segundo. O sea, realmente una competitividad y una situación tan apretada que cualquier pequeño detalle hace que uno esté en la primera fila o en la décima. Eso por una parte. Ahora, lo de Ferrari no es primera vez que les pasa. En la historia ha estado muchas veces perdiendo el rumbo. Ahora, en esta ocasión, Leclerc estaba para tercero y para segundo de repente también. Lo del accidente lo sacó de carrera al comienzo, fue una mala suerte. No es que no puedan llegar a ser competitivos. De hecho, Leclerc ha hecho un par de poles en las últimas carreras. No, pueden ser competitivos, le falta consistencia. Y lo importante de tener presente, y que le juegan contra probablemente a Ferrari, es que es el único equipo que bajo el mismo techo hace el auto completo. O sea, Ferrari hace el auto y el motor en Maranello. Y por lo tanto, cuando las cosas no andan bien, el nivel de estrés se multiplica por 2. Si nosotros revisamos el resto de los equipos, en Red Bull el auto lo hacen en Inglaterra, en Milton Keynes, y el motor lo hacen en Japón. O sea, definitivamente las preocupaciones están bien repartidas. En el caso de McLaren, el auto lo hacen en Woking, en el sur de Inglaterra, y el motor lo hace Mercedes en una planta aparte, en Inmol, en el norte de Inglaterra, donde definitivamente tampoco los estrés se juntan. Entonces, el Mercedes mismo, el auto lo hace en un lugar y el motor en otro. Entonces, definitivamente yo creo que eso le juega en contra a Ferrari, que es el único equipo que tiene bajo el mismo techo el auto completo. Cuando las cosas van mal, eso es un factor adicional de poder cambiar el rumbo, porque las tensiones internas. Si además le agregamos de que es un equipo latino y que cuando las cosas andan mal, los pelambres, las echadas de culpa y los cagüines son latinos. Entonces, tampoco ayuda. Parte de la idiosincrasia italiana. Exactamente. Entonces, también eso se suma. Entonces, por eso es que le cuesta tanto enderezar el rumbo. La última vez que Ferrari fue dominador, en la época de Schumacher, había un director francés, había un ingeniero jefe neozelandés, había un director deportivo australiano, creo, y en el fondo el único que era italiano era el jefe de motores. Entonces había una disciplina interna menos temperamental, por decirlo de alguna manera, y eso yo creo que le pasa a la cuenta a Ferrari. O sea, por todo lo genial que es la industria italiana en términos de diseño, en términos de innovación, en términos de calidad artesanal en la fabricación, el temperamento le juega en contra. Para esto de la Fórmula 1 de repente funciona. De hecho, por algo, todos los equipos de Fórmula 1, con la excepción de Sauber y de Ferrari, bueno, y entre comillas, de Racing Bulls, porque Racing Bulls es una sucursal de Red Bull, están fuera, esos 3 están fuera de Inglaterra, el resto están todos en Inglaterra y en una ubicación que están en un radio de 50 kilómetros, están prácticamente todos los equipos de Fórmula 1 en Inglaterra, porque hay una dinámica distinta y porque hay una disciplina de trabajo distinta. Yo creo que eso hay que tenerlo presente también.
Te llevo de nuevo a estos comentarios que de alguna manera retratan de cuerpo entero de que el momento que el presidente hace estas declaraciones de Pero carácter es que el presidente, público. es que el presidente, el presidente que sabe para mandarse esa tremenda opinión. Si su único mérito es ser el nieto de Agnelli, que era el dueño de Fiat. Sí, así que de verdad, o sea, el Bueno, presidente es un alto ejecutivo, claro, es el pero le típico, está colocando, está llamando al el típico, orden de alguna manera, cosa que sí le compete a un el ejecutivo. típico millennial que opina sin tener ningún conocimiento de fondo. O sea, de verdad que creo que fue un exabrupto de Clan. Y la reacción de mucha gente respecto a sus declaraciones así lo demuestra. O sea, los pilotos han sido bastante disciplinados de no mandarlo a freír monos porque se lo merecía. Bueno, a propósito de lo que decías, Alejandro, te quiero recordar que hay declaraciones que de alguna manera justifican eh, lo expresado por el señor Delcan. Fíjate tú que Hamilton hace presente en un momento en que él se sintió absolutamente fracasado en el equipo Ferrari, a poco de una depresión, de que era él el que no servía para el equipo, que era él el que estaba haciendo mal las cosas, se autoinculpa de todo eso y obviamente hasta dice que lo tendrían que despedir, 7 veces campeón del mundo. Y por otro lado, Leclerc se siente de alguna manera pasado a llevar respecto del apoyo que esperaba del equipo, que le pone al lado a un 7 veces campeón del mundo, siendo que él fue contratado con el piloto número 1, siendo uno de los más rápidos del circuito. Entonces, se va contra el equipo, empieza a hablar más de la cuenta y también los representantes de él están amenazando con no sostener el contrato que debería durar más tiempo Pero ahí de lo que es este año. tocaste 2 puntos. Uno, Leclerc estuvo de acuerdo en que llegara Hamilton. Yo tengo la impresión de que le preguntaron y él estuvo perfectamente de acuerdo. Porque además Hamilton, no nos olvidemos que ya el año pasado en Mercedes, Russell lo superó permanentemente. O sea, mi duda a esta altura es cuán bueno realmente era Hamilton, porque él aprovechó un dominio de Mercedes que fue por muchas temporadas el auto era el mejor auto disponible y él le supo sacar partido a eso. Cuando se complicó, y el ejemplo del año pasado en el mismo Mercedes, ya no fue lo mismo, ya no fue capaz de revertir situaciones. Y Russell fue más que él el año pasado en Mercedes, y este año, bueno, en un equipo que es nuevo, con una idiosincrasia distinta y con un auto que no le acomoda, bueno, lo estamos viendo. Se llega a un punto en que se está empezando a complicar. Yo no sé cuál es la cláusula que hay en el contrato en caso de despido, porque eso de estar amenazando de que despídanme, probablemente no lo van a hacer porque la cláusula de despido debe ser una cifra no menor, pensando que le pagan 50 millones al año. Una forma de decir, porque yo creo que finalmente eso se refiere a un acuerdo de salida, no sé, no creo que sea para cobrar Ahora, una indemnización. tampoco Hamilton ha estado tan mal, si lo que pasa es que hay 3 o 4 décimas que le faltan, y eso hace la diferencia entre estar segundo o décimo. Si está demasiado apretado el asunto, y eso obviamente que lo bajonea. Ahora, el problema de Ferrari para mi gusto está más allá que el problema de los pilotos, y por eso es que si Ekran quiere poner presión, que apriete las clavijas en la fábrica, porque ahí hay algún tema. Da la impresión de que va a ser, es un gran director deportivo, pero le falta el eslabón del director técnico global que tienen otros equipos y que son los que hacen la diferencia. Bueno, vamos a esperar la carrera del domingo, que obviamente viene bastante dramática porque puede suceder cualquier cosa, entendiendo que hay 24 puntos de diferencia entre Piastri y Norris. Si Norris abandonara y gana Piastri, otra vez va a pasar a la punta. Yo no te diría que renunció, pero Max obviamente a lo menos va a tener 18 puntos y lo que te puedo decir es que va a ser el mejor segundo lugar de la historia si llega, porque la cosa que ha hecho igualmente este año, gran parte del show de la Fórmula 1 se lo estamos debiendo a él. Alejandro, hablamos el domingo, esperamos tu comentario.
Solo un Sí, detalle, yo creo que de nuevo este domingo Mercedes va a ser el conviado de piedra, porque además las temperaturas se estima que van a ser muy bajas y con neumáticos con temperaturas bajas, la generación de calor en Mercedes en los neumáticos ha sido siempre muy buena. Cuando ha habido a carreras con frío, Mercedes anda mucho mejor que cuando hace mucho calor, así que creo que podría ser de nuevo el conviado de piedra y, y es un circuito que no admite errores. O sea, cualquier topón contra la muralla puede cambiar absolutamente el escenario. Incluso en clasificación. No clasificar en las dos primeras filas también entrega, es prácticamente entregar toda opción al triunfo. Así que vamos a estar atentos. La Fórmula 1 en ese sentido no para y probablemente ya la mayoría de los equipos están mirando el reglamento del 26 y por lo tanto no va a haber muchos cambios de competitividad en estas tres carreras que quedan. No creo que nadie integre piezas nuevas o nuevos desarrollos en estos actuales autos. Lo que está, y con eso van a terminar el año. bueno, Alejandro, muchas gracias. Esperamos con ansias la carrera del domingo en Las Vegas y por supuesto tu comentario ese mismo día al final de la tarde. Hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, chao.